¿Qué tal, Betsabe? Buenos días. Betsabe, estoy haciendo este video para decirles cómo deberán atender la retroalimentación que les voy a estar dejando de aquí en adelante a cada uno de sus trabajos. Mira, para empezar, aquí tengo tu documento abierto. Voy a darle zoom para tratar de que se alcance a ver. Vas a encontrar diferentes tipos de observaciones. Ahorita te voy explicando algunas o la mayoría de las que vas a tener. Pero lo que más me interesa es decirte cómo espero que las atiendas, ¿no? No todas se ven iguales, no todas se atienden de la misma manera. Entonces, bueno, cuando abras tu documento vas a encontrar algo más o menos así. Del lado derecho vas a tener este tipo de observaciones. Del lado izquierdo puede que tengas una línea de colores como esta, que puede ser roja, puede ser morada, puede ser café. Este, lo importante aquí nada más es que veas la línea esta y le das clic en cuanto la mires. Cuando le des clic a esa línea, se te van a abrir un montón de observaciones de diferentes tipos. Como se puede ver aquí en la imagen, tienes observaciones que aparecen así como sombreadas, como estas que están aquí, y tienes observaciones que aparecen tachadas, como estas que están aquí. Entonces, lo primero es ver cómo se atienden. Entonces, si no te aparece ninguna de esas dos opciones, significa que esto está desactivado. Entonces, esta barrita que está aquí donde tengo el mouse, hay que darle un clic y se va a abrir ya se van a abrir ya todas las observaciones. Entonces, por un lado, estas que están aquí, cuando veas que hay una observación sombreada, aquí pasa lo mismo, puede ser un color rojo, puede ser un color morado, verde. De pronto Word cambia los colores, no sé muy bien de qué depende. Pero bueno, no, cuando veas algo sombreado, quiere decir que hay un comentario en el lado derecho. Entonces, ese tipo de observaciones, las que están sombreadas, para atenderlas hay que primero leer lo que está en el lado derecho y haces lo que ahí te indico, ¿no? En el caso ¿no? Que dices que niños y niñas encuentran una etapa o un proceso, te comento a un lado, pues que hay que ser precisos en la redacción, o te refieres a una etapa o te refieres a un proceso, ¿no? Hay que aclarar a qué nos referimos y que no sea ambiguo, pues no, si tú estás hablando de que se encuentra en una etapa, pues menciónalo como tal. Si quieres hablar de un proceso con una secuencia, etcétera, etcétera, pues di eso, pues, pero que no sea una u otra, que vayas directamente claro. Entonces, como aquí te dejé observaciones, lo que hay que hacer para atenderlas, pues es redactar lo que te estoy pidiendo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿hay que precisar la redacción? Menciona a qué te refieres. Entonces esto significaría que tendrías que atender esto. Pues no, se encuentran en una etapa, etcétera, etcétera. Y digamos que ya lo corregiste. Cuando lo hayas atendido hay que dar clic aquí donde dice resolver. Das clic ahí y listo, continúas con la siguiente observación. Y así sucesivamente, ¿no? Este es el procedimiento para cada una de las observaciones que te salgan así sombreadas. Pero en tu trabajo vas a tener otro tipo de observaciones también, como esta que está aquí, que está tachado y luego hay otra opción subrayada. Este tipo de observaciones son más que nada cuestiones ortográficas y en algunos casos pueden ser cuestiones de redacción. Como esto, pues no, que está totalmente tachado todo. Entonces lo único que tienes que hacer en ese tipo de situaciones es hacer clic en donde está tachado, te vas aquí a estas pestañas de arriba y te vas a la parte de revisar. Cuando llegues a revisar, haces clic en donde dice aceptar y listo, ya se corrigió. Entonces esto sirve solamente para los casos donde la sugerencia está tachada o está subrayada, ¿no? Si está sombreada, no. Si está sombreada no se atiende en automático, sino que hay que leer el comentario que te dije en el lado derecho. Entonces es eso. Cuando vayas a escribir algo es muy importante que le hagas clic aquí donde dice control de cambios. Le das clic ahí y se va a desactivar el control de cambios y entonces todo lo que escribas pues va a salir. Pero si está aplastado el control de cambios, Word va a pensar que lo que escribas es una sugerencia también. Entonces si le aplasto aquí a control de cambios, ¿no? Y escribo, todo se va a poner de diferente color, porque Word lo va a tomar como si fuera una sugerencia. Entonces cuando vayas a editar algo, le aplastas a control de cambios, te fijas bien que esté desactivada esa casilla y entonces ya llevas a cabo tu redacción, ¿no? Entonces, ahora sí, con respecto a tu documento, vas bien, tienes un buen tema. Sin embargo, urge que delimites el tema. Cuando decimos estrategias de lectoescritura, para empezar, al solo decir estrategia nos podemos referir a mil cosas, pues, ¿no? Y cuando decimos lectoescritura estamos hablando de estrategias de lectura y de escritura, pues, ¿no? Y la forma de vincularse las dos cosas. Entonces estamos hablando todavía de
de algo muy extenso. Entonces, el tema está bien, Betsabe, nada más hay que tratar de aterrizarlo, de decir, bueno, las estrategias de lectoescritura las vamos a utilizar ¿para qué? ¿No? O cuál es el fin pues del proyecto. Eso tiene que estar claro desde el título. Entonces por eso te pongo aquí, ¿no? Hay que ir delimitando el título. Unas preguntas clave es, ¿vas a llevar a cabo un proyecto de innovación para mejorar qué? ¿No? Ese qué es el que hace falta, pues no va a ser lectoescritura general. En todo caso, las estrategias de lectoescritura son el medio, pues, para lograr algo. Y ese algo es lo que hace falta que esté claro, pues, ¿no? Estrategias de lectoescritura para mejorar, no sé, para estimular el desarrollo del pensamiento crítico, por ejemplo. Y entonces, si fuera ese tu tema, significaría que vas a utilizar estrategias de lectoescritura para estimular el pensamiento crítico y por lo tanto cuando evalúes si tu proyecto tuvo resultados positivos o no, lo que vas a evaluar es el pensamiento crítico. Entonces falta eso, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿No? Trata de meterlo en el título y el trabajo ya va a estar un poquito más delimitado. Trata de pensar en algo que sea alcanzable, que sea viable, etcétera, etcétera. Entonces hay que replantear el título, me parece que está bien, nada más falta agregar eso, pues, ¿no? Que te comento. Ok, entonces con respecto al título es eso, en tu trabajo vas a encontrar todo el formato que debe de llevar. En este caso pues tienes los agradecimientos, que no es para que lo redactes ahorita, eso se redactan ya que terminaste todo tu avance. Y tienes la dedicatoria que también es para el final, ¿no? Y ni siquiera es obligatorio. Posterior vas a tener el índice sí es obligatorio, el resumen y la introducción también. En el caso del resumen, ya te lo hice yo, esto quiere decir que no tienes que hacerlo tú de manera manual. Si quisieras actualizar el índice porque agregaste nuevos apartados o porque se te movieron las páginas, lo único que hay que hacer es clic derecho y hacer clic donde dice actualizar campos. Y listo, el índice se va a actualizar solo, ¿no? Entonces el siguiente apartado es el resumen y la introducción, esos dos, igual, sí, esos sí son obligatorios, pero esos se hacen ya que terminaste el documento. Ahorita déjalos en blanco. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es atender las observaciones del planteamiento del problema. Urge hacer eso, está pendiente. Según yo lo puedes realizar en este fin de semana. Pero pues bueno, hay que atenderlo, ¿no? Entonces te decía, la mayoría de los detalles que te señalo tienen que ver con cuestiones de precisión, pues, ¿no? En la escritura. Por ejemplo, dices, ¿no? Hubo infantes, pues, que tuvieron, dices tú aquí, por ejemplo, que la mayoría de los infantes tuvieron rezago educativo, y eso es una afirmación imprecisa. Si quiere decir que esto realmente fue así, tienes que poner una cita, decir de dónde lo sacaste, o será que a ti te consta que que la mayoría tuvieron rezago educativo. No es tan sencillo, ¿no? Entonces tienes que poner de dónde lo sacaste para evitar que el texto sea ambiguo, ¿no? Al final de cuentas, parte de la formalidad que compete a un trabajo académico es decir de dónde sacamos lo que decimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Aquí tienes un detallito de ortografía, y luego dices, ¿no? Que además de que tienes rezago educativo, el problema que más sobresale es la lectoescritura, lo mismo, ¿no? O sea, hay que decir de dónde sacas eso, porque si no, entonces, pues sería una afirmación incierta, pues, ¿no? Y tiene siempre que estar claro de dónde lo estás sacando. Incluso si te refirieras solo al grupo donde llevaste a cabo tus prácticas, tienes que mencionar de dónde sacaste eso, pues, ¿no? O sea, si fue a partir de la observación, qué instrumentos de observación utilizaste, por lo menos, ¿no? Que no sea así nada más dejarlo al ahí se va, ¿no? Como si no tuviéramos que decir de dónde sale. Entonces, bueno, te digo, la mayoría de las observaciones son eso. Aquí el siguiente párrafo dice, si bien se sabe la lectoescritura emergente incluye estreses, etcétera, etcétera, pasa lo mismo, ¿no? Si bien se sabe, si yo le pregunto a una persona de la calle, ¿qué es la lectoescritura emergente? Si es alguien que vaya caminando por ahí, seguramente no lo va a saber. Entonces, no podemos asumir que todos saben lo que nosotros tenemos en mente. Entonces, hay que eliminar ese tipo de conectores, que en este caso es además innecesario, pues no puedes borrarlo y que inicie el texto así, pues no, la literatura emergente incluye estresas y no se pierde nada. Entonces, bueno, checa estos comentarios, no va a ser muy complejo, nada más es ir atendiendo esos detallitos para precisar lo que quisiste decir. Entonces, bueno, generalmente es eso, pues no hay realmente mucho conflicto con la forma en lo que lo redactaste.
Pero el detalle es que aquí este apartado es para que señales que hay un problema, ¿no? Hay algo que no está funcionando como debería y por lo tanto hace falta que se implemente el proyecto que tú quieres implementar. Y eso no está aquí, ¿no? Es decir, lo que tú redactaste pues es información pues acerca de que hubo un rezago educativo posterior a la pandemia, que eh, pues hay que atender pues la identificación de letras y palabras desde la formación básica y hasta ahí, ¿no? Entonces urge señalar por qué esto es una problemática, primero a nivel global, posterior a nivel nacional y luego ya después dejas pues lo de lo local, ¿no? Entonces aquí te puse algunos artículos que te pueden servir. Te mencionaba, bueno, checa aquí la sugerencia pues que te di. Y pues otra cuestión es que trates de mencionar aquí lo de tu diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hiciste tu diagnóstico? ¿En qué te basaste? Que por lo que tengo entendido, ustedes se basaron de su observación, las observaciones que realizaron en el aula, sus registros anecdóticos, diarios, etcétera, etcétera, les dieron pie para hacer un diagnóstico, porque ya tenían más o menos pensado una problemática. Entonces, eso hay que mencionarlo aquí. En la parte final de este apartado, señala pues pues que elaboraste un diagnóstico y que lo aplicaste, aunque todavía no lo describas completamente, porque eso lo vas a hacer en un punto 3, sí hay que mencionar que hiciste un diagnóstico a partir de esas problemáticas que estuviste observando. Entonces, yo te sugiero iniciar hablando de las problemáticas que hay desde la perspectiva general con respecto a tu tema. Tienes, por ejemplo, varias cosas que se pueden abordar aquí. Por un lado, puedes hablar acerca de rezago educativo y por otro lado puedes hablar de la pandemia y por otro lado puedes hablar de la lectoescritura. Entonces hay varias cosas que puedes abordar y que tienes que ver cómo las vas a conjugar. Yo te sugeriría que si vas a tocar el tema de la pandemia, pues que eso lo pongas desde el título y si no, pues lo sacas, es decir, no es obligatorio, puedes hablar de la pandemia. Entonces, puedes hacer algo así. Primero, trata de iniciar con un breve ejercicio de párrafo introductorio. No entrar de golpe, pues hablar de los problemas que hubo, sino primero introducir al lector en eso que vas a mencionar. Puede ser algo más o menos así. Déjame ver si le podemos dar aquí un poquito más de zoom. Eh, Puede ser algo más o menos así, pues, ¿no? Con respecto a la temática propuesta para el desarrollo de este proyecto, ha sido necesario, por ejemplo, reconocer que existe literatura previa que guía el análisis de las problemáticas en las que se enmarca la lectoescritura como estrategia para combatir el rezago educativo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es advertir que hay literatura previa, que hay más problemáticas y pues que tú vas a abordar algunas, ¿no? Entonces una vez que haces este breve ejercicio de introducción, lo que sigue es pues entonces empezar a describir cuáles son los problemas desde una perspectiva global, por ejemplo, de una perspectiva global, el rezago educativo ha permanecido como una problemática vigente que aún no se ha logrado atender de acuerdo con la UNESCO 2020, por ejemplo. En el mundo se estima que 9 de cada 10 niños no han aprendido a leer correctamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy tratando de plantear, obviamente que para hacer esto, pues aquí puse una cita, pues tendrías que identificar un artículo, un documento que señale esto que quieres decir, y entonces si vas poco a poco construyéndolo. De aquí te bajas a hablar de, pues a nivel nacional, si quieres, ¿no? En el contexto mexicano, una de las evaluaciones que han puesto en evidencia la necesidad de reforzar el trabajo
docente con respecto a la lectoescritura tiene que ver con la evaluación PISA que aplica la OCDE a los países afiliados. En esta evaluación, México quedó entre los 3 últimos países, entre los 3 países peor evaluados, con resultados más bajos con respecto a la, me parece que era a la comprensión lectora. No, por ejemplo, esto no es, digamos, esto es más o menos cierto, no tengo el dato preciso, pero sí salimos muy mal en la evaluación PISA. Aquí lo que hay que atender es que bueno, la evaluación PISA es para estudiantes de 15 años, que en México pues corresponde a la preparatoria, pero puedes buscar la evaluación de Planea, por ejemplo, ¿no? Que es así, corresponde a la educación básica. Pero igual, lo que quiero decir aquí es que entonces vas identificando un problema, pues no, de lo general a lo particular, y así lo vas desglosando. Entonces ya hablamos de México, ya podemos empezar a hablar de la primaria donde tocó estar, pues no. En el caso de la primaria, tal que me parece que tú estuviste en la López Portillo. En el caso de la primaria, José López Portillo, en San Luis Río Colorado, pasó esto y esto. Se llevaron a cabo observaciones, es importante que lo digas. Vamos a ponerle para más rápido. En el caso de la primaria, José, ubicada en San Luis Río Colorado, México, se llevó a cabo una serie de observaciones que fueron registradas a través de diarios de campo cuyos resultados permitieron identificar que algunos estudiantes tienen problemáticas relacionadas con y empiezas a desarrollar. Entonces, si te fijas, es ir planteando que hay problemas de lectoescritura, pero lo haces desde una perspectiva global hasta aterrizarlo todo en lo local y es donde ya empiezas a describir pues, ¿no? el problema pues, de tu trabajo. Entonces, es importante que señales cómo fue que identificaste esas problemáticas. Por eso puse aquí, ¿no? Las observaciones, a partir... Y finalmente, no trata de cerrar así, de estas observaciones es que se consideró pertinente realizar una evaluación de carácter diagnóstico para identificar la prevalencia de X situación, identificar o confirmar, ¿no? O algo así. En infantes, la evaluación que se aplicó fue de tal manera. Y listo, terminas, ¿no? Entonces aquí nada más es más o menos advertir las problemáticas que existen y terminar diciendo que realizaste un diagnóstico, ¿vale? Entonces te voy a mandar este documento para que entiendas todas las observaciones que te dejé. Te puse ahí 3 artículos que te pueden servir para que tengas citas. Con respecto al resto de tu documento, pues nada más va a ser que vayas leyendo los comentarios que te puse ahí. En el caso de los objetivos, ya esto los vamos trabajando si quieres en la próxima semana que nos estemos viendo, porque sí, pasa lo mismo, ¿no? Hay que precisar cosas. Tienes crear estrategias de lectoescritura para un mejor desempeño escolar. Esto de un mejor desempeño escolar es muy ambiguo también, ¿no? ¿Qué es un mejor desempeño escolar? Tener mejor relación con sus maestros, tener buenas calificaciones, porque tener buenas calificaciones es muy debatible. Uno puede tener 10 y no necesariamente eso significa que haya tenido un mejor desempeño. Entonces es muy ambiguo decir mejor desempeño. Implementar en vez de crear sería más adecuado, pero estrategias de lectoescritura hasta ahí vamos bien, pero ¿para qué? Es lo que te digo que hay que resolver. Entonces, hay que ver, ¿no? En dónde vas a visualizar si funcionaron o no tus estrategias de lectoescritura, ¿vale? Entonces, esa es la palabra que hace falta para que ya tengas el objetivo y el título.
En cuanto a las metas y beneficiarios, no veo tanto problema. En el caso de la finalidad, ahí te lo puse en los comentarios, sí hay que replantear lo que escribiste. La finalidad del proyecto es para que escribas por qué es importante que se realice un proyecto sobre lectoescritura. Pues es el punto número uno. Y el punto número dos es señalar cuáles son los aportes que va a dejar la realización de este proyecto. Entonces hay que hacer eso, Betsabe, cuando lo termines, ya empezamos a ver lo del capítulo 2. Pero primero eso, sé que lo vas a hacer muy bien. Échale ganas y pues cualquier duda que tengas avísame, ahí voy a estar pendiente. Saludos.